Buenas tardes, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la presencia del embajador dominicano en Washington, el doctor Flavio Darío Espinal, pero en esta ocasión tú vienes al programa en tu condición de miembro de la Comisión de Juristas, que le elaborara la propuesta al presidente y que fue la que le sirvió al presidente como hipótesis de trabajo para él hacer lo que finalmente terminó siendo su propuesta de reforma constitucional, que se está debatiendo en el Congreso y en una serie de foros en donde estamos participando diversas instituciones. Así que en nombre de la Fundación te agradezco el que me des el honor, digamos así, de compartir todo esto contigo. Gracias a ti por invitarme. Es una especie de vuelta a casa. Así es. Me siento muy bien de estar aquí en el programa de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Bueno, y vuelvo y te reitero, tú vienes en tu condición de miembro de esa comisión de juristas, es decir, que de su excelencia vas a terminar siendo, por lo menos durante este programa, doctor en leyes y sobre todo en ciencias políticas. Se ha presentado una discusión, todo esto ha generado una serie de debates, vemos cómo han venido chocando las escuelas, y la verdad es que es una fiesta de lo que es la ciencia jurídica, la materia constitucional, la política, y la verdad es que la Fundación Institucionalidad y Justicia ha visto el interés que todo este proceso ha despertado en la población. Sin embargo, hay un sector, sobre todo de la clase política y de algunas de las instituciones, inclusive hasta de la propia sociedad civil, que han planteado que como en el mundo hay una crisis que está devastando yo creo que si no a todos los países, a la mayoría de los países del universo, si sería conveniente reformar la Constitución en una situación o un ánimo de esa naturaleza en esta ocasión, o posponer la discusión de la propuesta de reforma constitucional. ¿Cuál es tu visión, sobre todo la del politólogo? Mira, no existe una regla que podamos, en función de la cual podamos medir cuándo están dando las condiciones perfectas para la reforma de una constitución en este o cualquier otro país. De modo que no hay una respuesta única o absoluta o totalmente válida. Ahora, el argumento de que no hagamos las reformas en esta oportunidad porque hay una crisis en Estados Unidos, una crisis en Europa, en el resto del mundo desde el punto de vista financiero, y que tiene repercusiones aquí, pongamos eso al lado, no me parece válido. Yo creo que podemos ver también razones por las cuales hacerlas. El liderazgo político de una nación tiene que tener la capacidad de lidiar con los desafíos, enfrentar esos desafíos y problemas, y a la vez mantener una perspectiva de futuro, un sentido de dirección, y la capacidad de interpelar a su sociedad para llevarla a planos superiores de perfeccionamiento de su sistema político, de su sistema económico y demás. De modo que el argumento de que pongámoslo al lado porque tenemos este otro problema, yo no lo considero válido. No estamos en la catástrofe, no estamos en un momento apocalíptico, ni mucho menos. Creo que los países están respondiendo, Estados Unidos, Europa, hasta China, jugando su papel en lo que tiene que ver con el manejo de la crisis financiera. Y yo estoy confiado de que en la medida en que las medidas que se están tomando produzcan sus efectos, la confianza en el sistema financiero internacional, especialmente en Estados Unidos, seguirá retomando, y eso tendrá su impacto gradualmente en la economía real y por tanto en la recuperación del crecimiento tanto en Estados Unidos como en la economía mundial. Y en República Dominicana eso también va a ocurrir así. De modo que ese argumento no lo considero válido. Pero también hay argumentos que podríamos decir a favor. Y ¿por qué ahora es una coyuntura buena? Hay argumentos de por qué, y pudiéramos enumerar algunos de ellos. Vamos a ver. Por ejemplo, independientemente de que se esté de acuerdo o no con el presidente Leonel Fernández, en términos de su enfoque ideológico o su enfoque político, se esté en la oposición o no, hay que reconocer que él ha
emprendido un proceso en el que ha querido que los más amplios sectores de la sociedad participen. Es un presidente que se ha comprometido con llevar a cabo un proceso bien llevado. Ha habido otras oportunidades. En el año 2002 hubo una oportunidad para hacer una reforma y no se hizo con la dimensión, con la forma y el nivel de participación que la sociedad hubiera querido ver. Claro. Se limitó a un punto específico, a 1 o 2 puntos, de una manera muy restrictiva para resolver un problema inmediato. Y la composición inclusive la comisión que se creó en aquella ocasión, que nosotros fuimos miembros, era una especie de composición corporativa, si se quiere también, ¿eh? Sí, pero bueno, además de eso, la idea aquí está en que primero tenemos un presidente que ha demostrado interés en esto, compromiso con la reforma de la Constitución y del sistema político, ha dedicado energía y tiempo. Si alguien hubiera llevado las horas que él ha dedicado a hablar con sectores de la sociedad, a consultar sectores de la sociedad, a crear espacios de diálogo, de participación, bueno, ese número de horas sería realmente impresionante. Tenemos un Congreso también que con un liderazgo joven, un liderazgo que quiere hacer las cosas bien, que está comprometido con llevar un proceso bien. Eso es un factor importante, no se puede menospreciar. Y hagamos de nuevo separación de la parte política, de la afiliación política de quien esté. Uno ve las medidas que están tomando, la forma como están llevando a cabo las consultas, la creación de comisiones y subcomisiones. Notamos una madurez, no hay una precipitación, no hay un sentido de querer imponer las cosas. Se van a abrir vistas públicas, se van a dar debates. Son 2 factores que yo valoro mucho. En tercer lugar, y podemos hablar más adelante de eso, en el proceso mismo como se llevó a cabo la consulta, para llegar donde hemos llegado y lo que promete este proceso. No, y hay una realidad, por ejemplo, tenemos el DERECAFTA, acabamos de firmar el acuerdo con la Unión Europea, y la verdad es que yo creo que la República Dominicana se merece una constitución que se ajuste a todo lo que ha sido la evolución que ha tenido la República Dominicana como Estado, como tal. Y vemos que en esta propuesta de reforma constitucional inclusive se establecen una serie de principios que, aun cuando ya están contenidos en una serie de convenciones de las cuales nosotros somos parte, no dejan de enriquecer el texto como tal. Sin embargo, en la República Dominicana, y esa ha sido la visión histórica hasta de la propia clase política, y qué decir inclusive hasta de la sociedad, la Constitución ha sido, yo diría que, tratada a patadas. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta sería, ¿puede contribuir una Constitución al fortalecimiento de la institucionalidad? Y digo esta pregunta porque mucha gente se pregunta, bueno, pero no es reformando constituciones que se construye la institucionalidad, es fortaleciendo sus instituciones. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Sobre todo porque en tu obra sobre el constitucionalismo, la verdad es que quiera Dios que esta reforma contribuya como para que desde el Estado y desde la sociedad nosotros como que le demos la justa dimensión a la Constitución dominicana. Fíjate, en el argumento de que lo que importa no es tanto el cambio de la Constitución, sino el fortalecimiento institucional, el cumplimiento de la Constitución, en ese argumento hay mucho de validez. Y no diré mucho, es válido. Claro. Yo suscribo eso. Yo personalmente pienso, como usé en una oportunidad la frase de que el verdadero constitucionalismo no es tanto el arte de escribir constituciones, sino el arte de construir instituciones. Claro, claro. Ahora, eso no es argumento suficiente para negar un proceso de cambio constitucional. Claro, claro. De modo que el proceso de discusión sobre la Constitución, el hecho de que la sociedad se comience a involucrar o se involucre en haciendo propuestas mediante el proceso de consulta, que le dé seguimiento a las deliberaciones en el Congreso, que participe en los foros le dé seguimiento a los foros como los que la FINJUS ha estado organizando. Todo eso va creando una conciencia mayor del papel de la Constitución como eje rector y fundamento del ordenamiento jurídico de nuestro país, de cualquier país. Claro, claro.
De modo que veamos esto en sentido de proceso, pero no podemos pensar que el cambio de una constitución va a representar el día después una nueva sociedad, con nuevos hábitos, con nuevas maneras de hacer las cosas. Veámoslos en proceso. Pero el hecho de que defendamos el argumento de que ciertamente lo que importa realmente, lo más importante es fortalecer las instituciones, no niega la validez en una coyuntura específica de un cambio constitucional. Y yo pienso que hay una confluencia de factores, como señalaba anteriormente, que indican que esta es una oportunidad que no debemos desperdiciar. Ha habido otras en que se han dado. En algunas oportunidades ha sido la circunstancia, la fuerza de las circunstancias, han obligado a los actores políticos a tener que responder en cuestión de horas a salir de una crisis, como en el 94. En otras oportunidades, como la del 2002, desperdiciada, existiendo condiciones. ¿Por qué no? Habían condiciones ahí para hacer una consulta amplia, sí, para hacer un debate amplio, y sin embargo no se llevó a cabo. Y eso habla de algo que a veces perdemos de perspectiva en el análisis de los procesos políticos y del desenvolvimiento de la sociedad, y es el papel del liderazgo. No todo está sobredeterminado por las fuerzas de la historia, o por los factores socioeconómicos, o por la cultura o la idiosincrasia de una sociedad, de una nación, de un pueblo. Hay un factor decisional que tiene que ver con los líderes. ¿Usted coge esta dirección o coge aquella dirección? Es el principal componente. Tienen constreñimiento, claro, o sea, no hace lo que quiere, pero hay opciones. Claro, como en la vida individual, en la vida de una institución empresarial, en la vida de la familia, hay opciones siempre, hay márgenes de opciones. Entonces usted va a una dirección o en otra. El liderazgo en el 2002 lo entendió que lo iba a hacer de una manera específica, perdió una oportunidad. El liderazgo actual, el presidente Fernández, el Congreso, piensa de otra manera. Yo creo que eso tiene que ser valorado. Y yo pienso que este proceso de debate, en que en el momento uno siente como la ebullición de las querellas, de las quejas, de las inconformidades, por qué la Constitución incluye este punto, por qué incluye aquel, si es un retroceso. Yo lo que diría, respiremos hondo y veamos un poco en perspectiva. Y yo siento que cuando todo esto pase, lo que quedará es que hubo un debate. Nadie podrá decir que no hubo debate. Claro. Nadie podrá decir que no hubo consulta. Todavía queda un terreno por recorrer, un camino por recorrer. El Senado y la Asamblea Nacional Revisora. Que están socializando el proyecto, a través de la vista pública. Lo que quiero decir es que no puedo hacer un veredicto final sobre esto, porque falta un camino que recorrer. Claro. Pero yo creo que hay un compromiso, porque el liderazgo congresional siente que la sociedad está vigilando. No, y es importante lo que tú planteas, Flavio, porque yo recuerdo que a raíz de nosotros comenzar a celebrar los foros, el Congreso Nacional, yo diría que hasta con razón, porque no sabía cuál era la finalidad del foro, se quejaba de que entendía de que los debates se debían de dar a lo interno del Congreso Nacional, pero gracias a Dios el propio Congreso ha entendido cuál era el objeto, la finalidad, que no era más que la de empoderar a la ciudadanía y despertar el interés para que fuera ese Congreso Nacional nada a hacer sus aportes, por quien en definitiva, quien se va a beneficiar de lo que se aporta en el Congreso, es verdad que va a ser la sociedad, pero también ese Congreso, porque de la participación también va a depender la calidad de lo que el propio Congreso termine votando. Ahora, tú me has mencionado la palabra proceso varias veces, de que todo esto es un proceso, bueno, y tú eres parte de ese proceso. Todo comenzó con la idea del presidente de que entendió que era necesario reformar la Constitución. Nosotros en principio no estábamos de acuerdo como fundación con la reforma constitucional, pero en la medida en que se abrió el proceso y vimos cómo se iban celebrando las denominadas consultas populares, la verdad es que nos animamos de una forma tal, bueno, que no solamente nos montamos en ese vehículo, sino que creo que vamos a llegar montados en él hasta el final. Ahora bien, hay quienes sostienen la tesis, inclusive hasta miembros de la comisión, o no sé, porque cuando tú lees el decreto establece muy claro cuál era el objetivo de esa comisión de juristas.
Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a lo que fue ese proceso. Para entonces nosotros en esta fase culminar con qué fue lo que se sometió versus lo que entonces terminó presentando el presidente, que es un derecho que le asiste el presidente. Yo leí el decreto y el presidente tampoco estaba atado a lo que era el contenido de lo que le proponían la comisión de juristas. ¿Cuál es tu visión en este sentido? Porque también hay una serie de personas que se quejan y hablan inclusive hasta de la legitimidad de lo que el presidente está proponiendo. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Pero bueno, también la del politólogo, yo la quiero, sí. Las dos. La del miembro de la comisión de juristas y la del politólogo. Mira cómo yo lo veo. Vamos a ver. El Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, de acuerdo con la Constitución, es uno de los titulares del derecho de poder presentar ante el Congreso de la Nación una iniciativa en materia de reforma constitucional. Claro. A él le corresponde ese derecho. El presidente Fernández pudo haber hecho lo siguiente. Pudo haberle pedido a su consultor jurídico, o él mismo, jurista, indiscutible, y haber escrito un texto. Mandarlo al Congreso con una ley, un proyecto de ley declarando la necesidad de la reforma a la Constitución, y a partir de ahí un debate en el Congreso. Él pudo haber hecho eso. Está dentro de sus atribuciones constitucionales. Sin embargo, él coge otro camino. Para llegar a ese punto en el que él entonces manda un proyecto de ley, él coge otro camino. Y creo que no se entendió del todo al principio, pero que ya comienza a valorarse. Sí, claro. Lo que representó esa dinámica. Claro. Primero, un proceso de consulta. Yo creo que nadie ha dicho ni puede argumentar que el proceso de consulta fue manipulado, fue exclusivamente por parte del partido en el poder o por gente del presidente Fernández, que se le limitó a la gente a participar. Fue lo más amplio posible en términos nacionales, es decir, de acceso a la población, sectoriales, en términos individuales. Se abrió una página en el internet, en la web, para que hubiera contribuciones. Y se va formando entonces, alrededor de ejes temáticos, un cotejo de propuestas que surgieron de la sociedad. Repito, cuando todo esto acabe y comience a analizarse desde la perspectiva del futuro lo que ocurrió, yo estoy seguro, estoy convencido de que eso va a ser altamente valorado. Claro. Y el presidente de la República, Leonel Fernández, tiene ya un crédito por eso. Me atrevo a decirlo con toda la serenidad del mundo. La comisión. En el decreto que se crea la comisión, se establece que ese proceso de consulta va a ofrecer, será una materia prima, será una referencia al trabajo técnico de la comisión. De nuevo, la comisión está integrada por una pluralidad de personas, incluso algunos miembros de la oposición, miembros de partidos aliados. De hecho, habíamos solamente 2 funcionarios del gobierno: el ex consultor jurídico, doctor César Pina, hoy secretario de Presidencia, y yo como embajador, como diplomático embajador en Washington. Los otros eran personas incluso de diferencias ideológicas, diferencias de enfoques o coincidencias, y la comisión decide trabajar mediante una metodología, con reglas de toma de decisión y con el propósito de presentarle un texto íntegro al presidente de la República. No texto con opciones en torno a cada una de las propuestas, sino llevar un texto, cuando digo íntegro, sin opciones. Eso fue una decisión interna de la comisión. Y lo que surge del texto de la comisión es un compromiso. Es un compromiso. El Congreso se va a dar cuenta, los líderes del Congreso y los miembros del Congreso se darán cuenta, como los miembros de la sociedad que más se activen en esto se darán cuenta que hacer una constitución es un proceso de lograr compromiso, porque si no es uno que se impone al otro. Y el proyecto que elaboramos, el borrador que presentamos, refleja eso. Yo personalmente tengo diferencias con parte del texto, pero fue el resultado de un consenso mediante una toma de decisión, de unas reglas internas. Entonces, un consenso que no debió de haber sido fácil, porque la verdad es que ahí confluyeron todas las ideologías. Diferentes enfoques. Y escuelas inclusive constitucionalistas. Por supuesto. Entonces yo creo que ya es un mérito que se llegue en ese punto, en ese nivel del proceso, a un nivel de síntesis que se reflejó en el texto presentado al presidente. Yo quiero aclarar algo aquí.
existe la idea de que en el proceso de consulta surgieron propuestas que no se reflejan en el texto. Pero nunca en la vida se consideró, ni podía considerarse, que la consulta tenía que ser vinculante. Claro que no. Desde el punto de vista imperativo. En eso estamos como claros. si, déjame usar esta imagen, como si el brazo mío se mueve y se mueve una sombra. No podía ser que se movía la consulta en ese sentido y la comisión de la misma manera. O sea, no es tan mecánico como eso. Eso es una materia prima. Y hay mucho que está reflejado en el texto. Toda esa sección que tiene que ver con derechos fundamentales, los principios, las garantías, la expansión de los derechos económicos, sociales, todo eso surge del proceso de consulta. Y mucho más, menciono eso por un ejemplo. Ahora, no había un mandato imperativo. Y no lo podía haber, porque ¿cómo tú garantizas de que hay un reflejo 100% sobre eso? Es una tarea imposible. La comisión tenía que ver esos aspectos, su pertinencia jurídica, su pertinencia en la integración de un texto general, y llegó a sus conclusiones. Y en algunos casos hubo argumentos, digamos, para dejar fuera algunos aspectos o no de la consulta. De modo que quiero aclarar ese punto porque parecería que la comisión le dio la espalda a un proceso y que invalidó algo que fue bien hecho por cambiar. No, la idea era precisamente usar eso como materia prima y producir un texto que luego entonces se envía al presidente de la República, que en último término es el que tiene el derecho a presentar el proyecto de reforma de ley tendente a la reforma de la Constitución. Es una atribución de él, no tuya, de la FINJUS, no mía, no. Como especialista en esto, ni de nadie más. Él tiene la titularidad. Y ahora pasa a otro escenario, a otro actor clave en este proceso, que es la Asamblea Nacional Revisora cuando sea constituida la misma. No, y hay una realidad, y lo que tú tienes tiene mucha lógica. Por ejemplo, lo que fueron nuestras propuestas fueron acogidas, digámoslo, como en un 80%. Bueno, nosotros quisiéramos que sean en el 100%. Entonces, para que nos acojan ese 20% que nosotros entendemos que puede contribuir a mejorar la calidad del texto, bueno, pues tenemos el escenario del Congreso Nacional, claro, a los fines nada de llevar a ese escenario lo que son las cosas que nosotros entendemos, porque en definitiva ellos son los que van a decidir y van a considerar si lo que le estamos proponiendo puede enriquecer lo que ya sería el proyecto del Congreso y no del presidente de la República, para que la gente vaya entendiendo, porque este proyecto que se propuso es el del presidente, pero ahora viene el del Congreso Nacional. Claro. Entonces, vamos a ver de qué forma algunas de las propuestas, nada que han motivado estos foros, pueden ser consideradas en el Congreso. De todos modos, vamos a hacer una pausa, Flavio, y de inmediato volvemos con el doctor Flavio Darío Espinal. Bueno, hemos estado hablando nada de lo que ha sido este proceso. Sin embargo, en todo proceso se plantean y se presentan inconvenientes. Y la realidad es que, tanto desde la clase política como de instituciones de la sociedad, se ha sostenido o se han enfocado más en la forma de cómo debe de reformarse la Constitución que el propio fondo de la reforma. Y vemos cómo ya inclusive universidades, y vuelvo y te reitero, partidos políticos han planteado la necesidad de que una reforma de esta magnitud tiene que darse a través de una constituyente. Sobre todo sobre la base de que la mayoría de las reformas constitucionales se han hecho a través de asamblea constituyente. Yo tuve la oportunidad de escuchar lo que es la visión de quienes le sirvieron como consultores al presidente, a don Pedro, al rector de la Universidad Juan Carlos, y a uno de los profesores de esa universidad.
planteando nada de cómo debe de reformarse en el siglo XXI una constitución. Pero también parte del problema es que la constitución actual no establece la figura de la constituyente y establece nada, un mecanismo que es el de la asamblea revisora. Bueno, y se ha presentado el debate que yo creo que ha ido más allá, inclusive hasta de la propia lógica. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Sobre todo porque tú tienes una visión política, tienes una visión jurídica, pero tienes una visión histórica. Es decir, en tu obra sobre el constitucionalismo dominicano, tú analices esos aspectos. Y en tus análisis, tú has sido sumamente coherente. El caso tuyo es similar al de Eduardo Jorge Prat, que nunca, no sé si tú, pero Eduardo dice que él nunca ha creído en eso. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu criterio? Porque contigo confluyen muchas cosas, ¿tú entiendes? Historia, política y derecho. Mira, el tema de la constituyente surge no solamente ahora en función del nuevo argumento de que lo que se ha propuesto es tan ambicioso que solo una constituyente lo puede hacer. Aún antes de que se conociera el proyecto que el presidente iba a presentar, se hablaba de la constituyente. Yo he sido consecuente con eso. En realidad, no me gusta hablar en esos términos, pero lo he sido desde que aquí empezó en el año 96 a hablarse de una reforma en la Constitución, que se creó la Comisión de Reforma del Estado, que hubo una cierta efervescencia. He escrito en diferentes órganos, artículos, expresando mi punto de vista sobre la forma de hacer una reforma a la Constitución, y he estado de manera consistente en contra de la constituyente. Sin embargo, yo tampoco puedo desmeritar los argumentos a favor de la constituyente. Yo lo escucho, los valoro, a veces me hacen pensar fuertemente, tratar de entender las razones que pueden haber y ver si me dejo persuadir. No lo estoy, no he sido persuadido. Ahora, las razones para yo oponerme no tienen que ver solo desde el punto de vista estrictamente formalista, de que la Constitución no lo permite. No, ese sería un argumento que realmente se iría por la borda. Se pudiera alguien decir, bueno, pero ha habido otras sociedades que crean una nueva dinámica para cambiar su régimen político y que es lo que proponen mucho también. Sí, ahora no se ajustan a una camisa de fuerza o cambiar el mecanismo previo. Claro. No desde el punto de vista estrictamente formal, sino desde el punto de vista, de nuevo, del proceso, de la pertinencia de un proceso constituyente. ¿Por qué yo estoy en contra? Estoy en contra porque para mí la constituyente actúa como una especie de mito, no en el sentido peyorativo del término, pero es una especie de mito que cumple determinados propósitos. Y yo creo que ese mito con esos propósitos no se corresponde con la sociedad que nosotros estamos viviendo. Me explico. En un momento determinado es parte de un proceso fundacional y la Constitución se convierte como un símbolo del nacimiento de una nueva nación, o del nacimiento de un nuevo régimen político, o el comienzo de una nueva era, el fin de una dictadura, el fin de un régimen autocrático de cualquier tipo que sea, o luego de una guerra civil o de cualquier tipo de una guerra de mayor alcance. Sí, una ruptura. Es una ruptura real del sistema político. Entonces, en ese sentido, es un mito unificador de una nación para empezar algo nuevo. En todo lo que significa eso, la profundidad. Yo creo que la República Dominicana no vive eso. Lo vivió ante el colapso ante el fin de la dictadura de Trujillo, por ejemplo. O lo han vivido otras sociedades en momentos específicos. Y aún sociedades que han pasado de momentos autoritarios a momentos democráticos, no necesariamente han tomado el camino de una constituyente, como fue el caso de España, que fue más bien una negociación política. Eso es un argumento que está detrás del favor de la constituyente que yo no comparto, porque se corresponde más para un momento fundacional o refundacional de una nación ante un hecho dramático en la vida de la nación, el colapso de un orden político, el fin de una dictadura, una guerra interna,
situaciones de ese tipo, y hay que replantear las bases mismas del sistema político. Hay otra razón también que está muy detrás de algunos de los planteamientos de reforma de la constituyente, que es la constituyente como mito movilizador. Es decir, la constituyente se usa como mito movilizador para socavar los cimientos de un determinado régimen político. Ya no para resolver el problema de un régimen político que ha colapsado, que ha concluido o que ha sido superado para empezar algo nuevo, sino como elemento movilizador para socavar los cimientos de un régimen político. Ya. Eso ha ocurrido en América Latina en determinadas movilizaciones recientes en torno a la constituyente. Es decir, fuerzas sociales entienden que el régimen político como existe no es válido, no es legítimo, está capturado por las oligarquías, está capturado por grupos particulares, y necesitan crear un mecanismo de movilización que ponga en tela de juicio los cimientos mismos del sistema. En el caso venezolano, ¿no? Y hay otros, piensa en Bolivia, piensa en Ecuador, y otros que se han hecho, que han tenido ese propósito. Yo no quiero hacer juicio de valor sobre esos países, por razones que tienen que ver con mi condición. Okay. Y el desempeño que yo tengo hoy día. Entonces, yo puedo entender en algunos actores, y hasta respetar y valorar, no valorar, respetar, digamos, y entender que se plantee esto porque consideran que los cimientos del sistema político no están bien. Y ellos quieren crear un mecanismo de movilización social alrededor de una constituyente que ponga en jaque mate, en tela de juicio, los cimientos mismos del sistema. Yo no comparto ese punto de vista. No veo la constituyente como la República Dominicana demandando algo de ese tipo, o yo personalmente no estoy de acuerdo, y creo que múltiples actores de la sociedad dominicana tampoco estarían de acuerdo con eso. Lo que el sistema político nuestro necesita es una reforma, un mejoramiento institucional, una consolidación de sus instituciones y la creación de las instituciones que amerite el sistema para hacerlo mejor. Pero los cimientos mismos, las premisas del sistema, la queremos no solamente revalidar, sino fortalecer. Entonces, esa es otra dimensión de una reforma vía constituyente, con la que no estoy de acuerdo. Entonces ahí se usa como mito movilizador. Ya el resultado, pues, vaya a ver usted. Lo que surge, a veces surgen cosas interesantes, otras veces lo que se refuerza es el centralismo, el personalismo, a veces se desarticula el Estado, pero no es tanto lo que resulta, es el proceso mismo de poner a un sistema político en tela de juicio. Y hay otra razón, una tercera, que se usa para defender la constituyente, que yo también pongo en tela de juicio, o pongo en cuestionamiento, no lo comparto. De alguna manera existe una especie también de mito de que una constituyente puede producir de las entrañas del pueblo, de las profundidades de lo mejor de la sociedad, crear un nivel de representación superior, más bondadoso, más sabio, que la representación que existe en una Asamblea Nacional Revisora. De alguna manera se piensa como que el proceso constituyente lleva a eso. Porque además se piensa que en un esquema de ese tipo hay que hacer una distribución casi corporativa de sectores, cuotas a determinados sectores de la sociedad civil o de determinados sectores sociales. Yo personalmente creo en la representación política. Nos guste o no nos guste, en la representación política la ciudadanía elige a sus representantes en ese sentido. Entonces, hay una especie como de mito en la idea de que una constituyente va a producir una representación superior a la representación que ya existe. Nos gusten o no nos gusten las personas individuales que estén ahí, o la composición que esté ahí, el pueblo votó en un ejercicio democrático, libre, secreto, sin interferencia, eligió a esos representantes del Estado, del pueblo, en ese órgano del Estado. De modo que la idea de que pueda surgir algo diferente, mejor, por arte del proceso mismo, yo no lo considero válido. Tendremos la representación política de nuevo, tendremos los partidos políticos que son los que tienen las maquinarias para ganar elecciones. Ahora, a menos que se quiera hacer una distribución a priori de cuotas de poder a determinados sectores, sin que esos sectores tengan la ascendencia política o se ganen esa votación, ya eso es otra cosa. Entonces yo por eso pienso que el proceso en la Asamblea Nacional Revisora es la válida, porque no estamos ante un colapso de un orden político por la vía que fuera y el comienzo de algo nuevo,
porque no lo considero válido que haya una movilización, que el proceso se utilice para socavar los cimientos mismos del sistema, y tampoco porque creo que por arte de magia, por alguna explicación casi sobrenatural a veces, que yo no la entiendo, se pueda generar una representación política superior vía una asamblea constituyente que vía unas elecciones populares nacionales. Entonces, yo creo que hay un mecanismo en la Asamblea Nacional Revisora, y lo que esa Asamblea Nacional Revisora o el Congreso desde ya lo que tiene que hacer es utilizar un mecanismo que sea de consulta, que sea incluyente, claro, que sea deliberativo y que sea concertador. Si usa esos principios rectores del proceso, nadie lo puede cuestionar. Claro, no todo el mundo va a quedar satisfecho al final del día, al final de la jornada, pero que se vea que se consultó, que se dio participación, que sea inclusivo, que haya deliberación, que los argumentos se oigan, que las ideas se pongan. O sea, yo he visto gente criticando aspectos del texto que se presentó. Qué bueno que sea así, claro, porque da la oportunidad de hacer los ajustes a ese texto que puede tener contradicciones o que puede ser no satisfactorio a las demandas mayoritarias de la sociedad, y finalmente que sea concertador, que la oposición también sea tomada en cuenta, que el liderazgo mayoritario en el Congreso tenga la sensibilidad necesaria y el sentido político e histórico de darle toda la oportunidad posible a las fuerzas de oposición, para que las fuerzas de oposición también se sientan partícipes de ese proceso. No, y hay una cosa, y es la que tiene que ver con la participación, y sobre todo lo que produce la participación, porque la participación genera debates. Por ejemplo, lo que ha sido la celebración de estos foros. No solamente logramos empoderar a la ciudadanía del contenido de lo que está en discusión en el Congreso, sino también que estos foros revelaron una serie de propuestas, tal y como tú estás planteando, de, por ejemplo, una serie de instituciones. Por ejemplo, desde la Fundación entendemos que hay instituciones que deben de ser replanteadas en la propuesta de reforma constitucional, y hemos empoderado a la ciudadanía a que participe en esa dirección. A mí me llamó mucho la atención, Flavio Darío, y debo de confesarte que contribuyó a mi desaliento, que nosotros, habiendo celebrado estos foros con la Presidencia de la República y con la Mesa del Diálogo, sucede que quienes se quejaron en principio son los que están proponiendo la constituyente. Es decir, quienes se quejaban de la celebración de esos foros fuera del Congreso son los que están proponiendo la constituyente, sobre la base de que el escenario era el Congreso Nacional. Oye, hay cosas que yo no entiendo en la vida. Es decir, quienes están proponiendo que no debe de ser el Congreso fueron los que se quejaron de nosotros, de que nosotros estábamos socializando esto desde la sociedad. Yo creo que... Y son quienes están proponiendo la constituyente. Yo creo que hubo, cuando surgió esto, bueno, yo un poco desde la distancia vi este pequeño debate sobre si los foros... Pero me llamó la atención. Si los foros iban a hacerse, no debían hacerse fuera, que tenían que hacerse en el Congreso. A veces hay problemas de comunicación y de entendimiento de las cosas. Yo pienso que sí. Pero el Congreso de la Nación, los líderes del Congreso, de las diferentes fuerzas políticas, pero sobre todo la fuerza mayoritaria, en lugar de pensar que el único escenario para el debate es el hemiciclo de la Asamblea Nacional Revisora, debe, al contrario, darle la bienvenida a los debates que produzcan otros sectores de la sociedad, para que esos debates o las ideas que surjan, los argumentos que surjan, claro. resuenen y lleguen hasta donde ellos y se le presenten a ellos. No esa idea de que solo ya la pelota está en la cancha del Congreso y ahí tiene que venir para discutir. Yo lo quiero atribuir a que fue un problema de comunicación. Yo pienso que sí. El Congreso debió pensar que quizás le querían llevar algo amarrado, que el consenso, aquí nos pusimos de acuerdo. No hubo ningún concepto. Y eso no es así ni puede ser así. Y si fuera así, yo sería el primero en decir, creo que solo el Congreso debe debatir. No, y si hubiese sido así, nosotros no nos hubiéramos metido en eso, en honor a la verdad, porque ese no es el papel de la Fundación Institucionalidad de Justicia. Ahora, vamos a hacer otra pausa y de inmediato volvemos con nuestro excelentísimo invitado.
Flavio, no quiero dejar la constituyente, quiero insistir un poquito más como mecanismo de reforma constitucional. En tu obra se recoge lo que fue el proceso del año 1963. ¿Cómo fue que se construyó ese mecanismo de reforma constitucional? ¿Realmente hubo una constituyente? Porque cuando vemos quienes terminaron integrando esa asamblea constituyente, no sé, pero como que me llena de dudas si realmente se trató de una constituyente. Mira, la Constitución de 1963 tiene un valor ya histórico, porque fue la primera Constitución después de la caída de Trujillo, realmente marcó lo que prometía ser un proceso democrático, que luego abortó mediante un golpe de Estado, guerra civil, intervención extranjera. Y ya es un símbolo histórico, y hay un respeto hacia esa Constitución, porque además tuvo un fuerte componente de lo que se llama el constitucionalismo progresista, claro. O el constitucionalismo social, muy avanzado para su época, que generó conflictos con sectores de poder, con la oligarquía, con sectores de la Iglesia Católica tradicional, fuerzas militares, etcétera. Y que es el mejor ejemplo de tú ver cómo tú, no habiendo socializado una buena propuesta, como 3 años después se cayó. Precisamente eso iba a decir. Ya que me hace la pregunta histórica del 63, quizás porque la gente lo tiene como referencia, uno de los temas que yo trato en mi libro a propósito de esa Constitución es que tradicionalmente hemos visto la Constitución en su contenido y en su simbología, pero no en su proceso. Claro. A propósito de lo que al principio te hablaba de proceso. Eso era un momento paradigmático para hacer un proceso constituyente y hacer un proceso concertador. Y en realidad no se hizo. Claro que no. Y no se hizo porque la modalidad que finalmente se adoptó fue uno de los más restrictivos que tú te puedas imaginar. Porque lo que se adoptó y se decidió fue que la Cámara de Diputados hiciera la reforma a la Constitución y que ni siquiera pasara al Senado, porque estaba en 2 cámaras, pero no se integró como Asamblea Nacional Revisora, sino que se le dio la atribución constituyente a la Cámara de Diputados. El Senado quedó fuera, no hubo ni siquiera un contrapeso del otro órgano del Poder Legislativo, y tampoco hubo una sanción popular posterior, vía referéndum, por ejemplo. Claro. Entonces ahí se impuso la mayoría del Partido Revolucionario Dominicano, que estaba en una mayoría absoluta en ese órgano. Y hay una serie de instancias en lo que se muestra que no hubo negociación, en lo que hubo un extremismo en las soluciones que se buscaron, en lo que no hubo un acomodamiento con planteamientos que pudieron acomodarse y crear un compromiso de las fuerzas políticas activas en ese orden democrático naciente. Claro, eso no fue toda la culpa, porque había actores políticos que tampoco les interesaba el triunfo, el éxito de ese proceso. Claro. Y estaban ahí listos para encontrar la primera oportunidad. Y la encontraron. Y socavar ese proceso. Y la encontraron. Entonces hubo un choque de trenes. Claro. Y el proceso colapsó. Es una lección que uno debe aprender. Pero no eso no es un proceso que yo vería como con referencia positiva de cómo hacer un cambio constitucional. Sí debo insistir en el tema de la concertación al cual hice referencia anteriormente. Hay consulta, hay elaboración técnica, hay participación e inclusión, pero el espíritu de concertación es muy importante. Ahora, la oposición política tiende a ser renuente a participar en un proceso de concertación por algo que yo diría que es hasta natural. El mérito histórico, si se da un cambio constitucional válido, un cambio constitucional positivo, que la sociedad dominicana valore, aprecie y apoye, hay un mérito que obviamente le corresponde al presidente Leonel Fernández por encima de los otros actores. Eso es inevitable, por ser él el que introdujo el proceso. Claro. Entonces, obviamente, la oposición tiende siempre a no querer atribuirle ese valor, porque va a haber una evaluación histórica. Pero esa es una reacción normal. Es una reacción normal, pero yo creo que si se crean las condiciones de diálogo, de las oportunidades, la sociedad verá que se dan esas oportunidades y esas mismas fuerzas políticas verán el incentivo para participar.
encontrarán la primera excusa para no hacerlo. Hoy día la excusa de la constituyente, yo lo digo como excusa, pero podría ser, todavía quieren agotar esa etapa. Sí, pero tienen que participar. Pero tan pronto empieza el proceso, tienen que como todo parece indicar, tienen que darle toda la oportunidad posible, porque de la oposición pueden surgir ideas muy positivas para enriquecer ese texto. Y más de ese partido político que representa el 40% de la población, digamos así, electoral dominicana. Y yo te decía lo de la Constitución del 63, porque aquí también se han construido muchos mitos, ¿eh? Eso que tú estás explicando fue lo que yo vi cuando leí la obra. O sea, tú decir que la reforma del 63 fue a través de una constituyente, porque hay quienes sostienen esa tesis, y eso se ha regado como pólvora. Evidentemente que yo creo que eso no debe de llevar nada a que nos comencemos a serenar y pongamos las cosas de su tamaño y en su lugar. Sin embargo, esa Constitución estableció que el mecanismo de reforma constitucional iba a ser la constituyente. Pero hubo una ruptura política en la República Dominicana que terminó con la firma de la famosa acta constitucional, en fin, que tú recoges de manera brillante en el libro. Hubo alguien, no recuerdo quién fue, que sostuvo la tesis de que probablemente la reforma del 66 y las posteriores reformas, bueno, como producto de que en el 63 se estableció como mecanismo de reforma la constituyente. Bueno, pues entonces que la Constitución del 66 ha sido siempre inconstitucional. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Mira, lo que ocurre en esa coyuntura es lo siguiente. Oye, yo quiero que tú me expliques bien qué fue lo que pasó. Cuando se da la negociación entre ya la guerra civil, la intervención norteamericana, y se establece un mecanismo de negociación, y vamos a ponerlo entre comillas, porque fue una negociación que yo digo diplomacia apoyada por la fuerza. El famoso diplomático norteamericano Elwood Bunker, que encabezaba la misión de la OEA, un hombre muy fuerte mentalmente, con una disciplina en las negociaciones. Cuando uno ve las negociaciones entre él y el coronel Camaño y sus asesores, del lado constitucionalista se quería que a la hora de recomponer el orden político y reencauzar la vida de la nación sobre base soberana, ellos, con toda la razón del mundo, querían traer de nuevo la Constitución del 63, que fue lo que incluso dio lugar a la guerra civil. Claro. La restauración de la Constitución del 63. Finalmente se impuso la visión de Bunker y se dio un documento que mutilaba muchos aspectos de la Constitución del 63, un híbrido. Y se enuncia ahí que debe convocarse a una asamblea constituyente para formar una nueva constitución luego de las elecciones nacionales que ganó Balaguer. Ahora, no entró en detalles de cómo se iba a hacer eso. No entró en especificar mediante elección popular, mediante tal mecanismo, no entró en muchos detalles. El doctor Balaguer, una vez en el poder, dicta un decreto donde dice que el Congreso de la Nación, en reunión conjunta, es decir, mediante una asamblea nacional, tendría las facultades de elaborar la nueva constitución. Y más aún, determina que la mayoría a utilizarse sería la mayoría simple, porque ellos no tenían la mayoría. Entonces, lo que podemos decir de ese proceso es que evidentemente fueron circunstancias especiales, se impuso la fuerza mayoritaria, había un contexto de intervención extranjera, fue muy excluyente, el PRD fue excluido en sus propuestas, sí, claro. Y la visión del partido de Balaguer se impuso, y el tema más conflictivo fue el tema de la reelección, y que luego no se mencionó en la Constitución. Ahora, esa Constitución desde 1966, que tuvo ese origen un poco digamos, fruto de la circunstancia, ha sido paradójicamente la Constitución que más tiempo ha durado en la historia dominicana. No ha habido otra Constitución con mayor vigencia, y es una Constitución que, si bien fue al principio utilizada en un marco autoritario, restrictivo de las libertades públicas, también se utilizó en la transición del 78, luego dio lugar a nuevas elecciones. Claro. Los tres partidos políticos de la nación mayoritarios han ejercido el poder con esa Constitución, de modo que hay una validación. Si quiere argumentarse que hubo una ilegitimidad originaria que nadie planteó en ese momento, la historia, los procesos, la vida política pues fue llevando su rumbo, y la Constitución fue el marco en el cual se llevó a cabo. De modo que
la que tenemos esa constitución enmendada en 1994 y en el 2002. Ya. Flavio, el tiempo se agotó. Y se nos quedó inclusive temas de mucha relevancia, como son las cláusulas Petra. Es decir, se está planteando inclusive recurrir en inconstitucionalidad lo que termine nada conociendo el Congreso sobre la base de que esta reforma es total y no parcial. Sin embargo, la Constitución no establece mecanismos, es decir, no establece reformas parciales ni totales, sino reforma constitucional. Y me hubiese gustado hablar de eso. De todos modos, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, te agradezco el que me haya dado el lujo de compartir todas esas experiencias que tú viviste, no solamente en esa comisión, sino la visión histórica y sobre todo política de este proceso de reforma constitucional. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido un gran placer compartir contigo. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta el próximo domingo, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces. Siendo, por lo menos durante este programa, doctor en leyes y sobre todo en ciencia política. Se ha presentado una discusión, todo esto ha generado una serie de debates, vemos cómo han venido chocando las escuelas, y la verdad es que es una fiesta de lo que es la ciencia jurídica, la materia constitucional, la política. Y la verdad es que la Fundación Institucionalidad y Justicia ha visto el interés que todo este proceso ha despertado en la población. Sin embargo, hay un sector, sobre todo de la clase política y de algunas de las instituciones, inclusive hasta de la propia sociedad civil, que han planteado que como en el mundo hay una crisis que está devastando yo creo que si no a todos los países, a la mayoría de los países del universo, si sería conveniente reformar la Constitución en una situación o un ánimo de esa naturaleza en esta ocasión, o posponer la discusión de la propuesta de reforma constitucional. ¿Cuál es tu visión, sobre todo la del politólogo? Mira, no existe una regla que podamos, en función de la cual podamos medir cuándo están dando las condiciones perfectas para la reforma de una constitución en este o cualquier otro país. De modo que no hay una respuesta única o absoluta o totalmente válida. Ahora, el argumento de que no hagamos las reformas en esta oportunidad porque hay una crisis en Estados Unidos, una crisis en Europa, en el resto del mundo desde el punto de vista financiero, y que tiene repercusiones aquí, pongamos eso al lado, no me parece válido. Yo creo que podemos ver también razones por las cuales hacerlas. El liderazgo político de una nación tiene que tener la capacidad de lidiar con los desafíos, enfrentar esos desafíos y problemas, y a la vez mantener una perspectiva de futuro, un sentido de dirección, y la capacidad de interpelar a su sociedad
para llevarla a planos superiores de perfeccionamiento de su sistema político, de su sistema económico y demás. De modo que el argumento de que pongámoslo al lado porque tenemos este otro problema, yo no lo considero válido. No estamos en la catástrofe, no estamos en un momento apocalíptico, ni mucho menos. Creo que los países están respondiendo, Estados Unidos, Europa, hasta China, jugando su papel en lo que tiene que ver con el manejo de la crisis financiera. Y yo estoy confiado de que en la medida en que las medidas que se están tomando produzcan sus efectos, la confianza en el sistema financiero internacional, especialmente en Estados Unidos, se irá retomando y eso tendrá su impacto gradualmente en la economía real y por tanto en la recuperación del crecimiento tanto en Estados Unidos como en la economía mundial. Y en República Dominicana eso también va a ocurrir así. De modo que ese argumento no lo considero válido. Pero también hay argumentos que podríamos decir a favor. Claro. Y ¿por qué ahora es una coyuntura buena? Hay argumentos de por qué, y pudiéramos enumerar algunos de ellos. Vamos a ver. Por ejemplo, independientemente de que se esté de acuerdo o no con el presidente Leonel Fernández, en términos de su enfoque ideológico o su enfoque político, se esté en la oposición o no, hay que reconocer que él ha emprendido un proceso en el que ha querido que los más amplios sectores de la sociedad participen. Es un presidente que se ha comprometido con llevar a cabo un proceso bien llevado. Ha habido otras oportunidades. En el año 2002 hubo una oportunidad para hacer una reforma y no se hizo con la dimensión, con la forma y el nivel de participación que la sociedad hubiera querido ver. Claro. Se limitó a un punto específico, 1 o 2 puntos, de una manera muy restrictiva para resolver un problema inmediato. Y la composición inclusive la comisión que se creó en aquella ocasión, que nosotros fuimos miembros, era una especie de composición corporativa, si se quiere también, ¿eh? Sí, pero bueno, además de eso, la idea aquí está en que primero tenemos un presidente que ha demostrado interés en esto, compromiso con la reforma de la Constitución y del sistema político, ha dedicado energía y tiempo. Si alguien hubiera llevado las horas que él ha dedicado a hablar con sectores de la sociedad, a consultar sectores de la sociedad, a crear espacios de diálogo, de participación, bueno, ese número de horas sería realmente impresionante. Tenemos un Congreso también que con un liderazgo joven, un liderazgo que quiere hacer las cosas bien, que está comprometido con llevar un proceso bien. Eso es un factor importante, no se puede menospreciar. Y hagamos de nuevo separación de la parte política, de la afiliación política de quien esté. Uno ve las medidas que están tomando, la forma como están llevando a cabo las consultas, la creación de comisiones y subcomisiones. Notamos una madurez, no hay una precipitación, no hay un sentido de querer imponer las cosas. Se van a abrir vistas públicas, se van a dar debates. Son dos factores que yo valoro mucho. En tercer lugar, y podemos hablar más adelante de eso, en el proceso mismo como se llevó a cabo la consulta, para llegar donde hemos llegado y lo que promete este proceso. No, y hay una realidad. Por ejemplo, tenemos el DERECAFTA, acabamos de firmar el acuerdo con la Unión Europea, y la verdad es que yo creo que la República Dominicana se merece una constitución que se ajuste a todo lo que ha sido la evolución que ha tenido la República Dominicana como Estado, como tal. Y vemos que en esta propuesta de reforma constitucional inclusive se establecen una serie de principios que, aun cuando ya están contenidos en una serie de convenciones de las cuales nosotros somos parte, no dejan de enriquecer el texto como tal. Sin embargo, en la República Dominicana, y esa ha sido la visión histórica hasta de la propia clase política, y qué decir inclusive hasta de la sociedad, la Constitución ha sido, yo diría que, tratada a patadas. Esa es la realidad. Entonces, la pregunta sería, ¿puede contribuir una Constitución al fortalecimiento de la institucionalidad? Y digo esa pregunta porque mucha gente se pregunta, bueno, pero no es reformando constituciones que se construye la institucionalidad, es fortaleciendo sus instituciones. ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Sobre todo porque en tu obra sobre el constitucionalismo,
La verdad es que quiera Dios que esta reforma contribuya como para qué, desde el Estado y desde la sociedad. Nosotros como que le demos la justa dimensión a la Constitución dominicana. Fíjate, en el argumento de que lo que importa no es tanto el cambio de la Constitución, sino el fortalecimiento institucional, el cumplimiento de la Constitución, en ese argumento hay mucho de validez. Y no diré mucho, es válido. Claro. Yo suscribo eso. Yo personalmente pienso, como usé en una oportunidad la frase de que el verdadero constitucionalismo no es tanto el arte de escribir constituciones, sino el arte de construir instituciones. Claro, claro. Ahora, eso no es argumento suficiente para negar un proceso de cambio constitucional. Claro, claro. De modo que el proceso de discusión sobre la Constitución, el hecho de que la sociedad se comience a involucrar o se involucre en haciendo propuestas mediante el proceso de consulta, que le dé seguimiento a las deliberaciones en el Congreso, que participe en los foros le dé seguimiento a los foros como los que la FINJUS ha estado organizando. Todo eso va creando una conciencia mayor del papel de la Constitución como eje rector y fundamento del ordenamiento jurídico de nuestro país, de cualquier país. Claro, claro. De modo que veamos esto en sentido de proceso, pero no podemos pensar que el cambio de una Constitución va a representar el día después una nueva sociedad, con nuevos hábitos, con nuevas maneras de hacer las cosas. Veámoslos en proceso. Pero el hecho de que defendamos el argumento de que ciertamente lo que importa realmente, lo más importante es fortalecer las instituciones, no niega la validez en una coyuntura específica de un cambio constitucional. Y yo pienso que hay una confluencia de factores, como señalaba anteriormente, que indican que esta es una oportunidad que no debemos desperdiciar. Ha habido otras en que se han dado. En algunas oportunidades ha sido la circunstancia, la fuerza de las circunstancias, han obligado a los actores políticos a tener que responder en cuestión de horas a salir de una crisis, como en el 94. En otras oportunidades, como la del 2002, desperdiciada, existiendo condiciones. ¿Por qué no? Habían condiciones ahí para hacer una consulta amplia, sí, para hacer un debate amplio, y sin embargo no se llevó a cabo. Y eso habla de algo que a veces perdemos de perspectiva en el análisis de los procesos políticos y del desenvolvimiento de la sociedad, y es el papel del liderazgo. No todo está sobredeterminado por las fuerzas de la historia, o por los factores socioeconómicos, o por la cultura o la idiosincrasia de una sociedad, de una nación, de un pueblo. Hay un factor decisional que tiene que ver con los líderes. Usted coge esta dirección o coge aquella dirección. Ese es el principal componente. Tienen constreñimiento, claro, o sea, no hace lo que quiere, pero hay opciones. Claro, como en la vida individual, en la vida de una institución empresarial, en la vida de la familia, hay opciones siempre, hay márgenes de opciones. Entonces usted va en una dirección o en otra. El liderazgo en el 2002 lo entendió que lo iba a hacer de una manera específica, perdió una oportunidad. El liderazgo